La princesa se giró, miró hacia la puerta, y formuló un plan. No había considerado la posibilidad de que quizá salvaría al príncipe en un lugar donde la luz del sol y las flores abundasen. ¿Dónde drenaría las reservas si era capaz de extraer la maldición dorada de su sangre? Si trataba de liberarlas allí, en el arboreto, la luz del sol se intensificaría, lo cual podría herir a los narecedinos. Al otro lado de la puerta de hierro y las paredes le esperaba un territorio nevado, un mundo desprovisto de luz solar y flores. Una tierra sedienta de vida y calidez. Aunque nunca la había visto, había oído las historias. Aquel era su destino. Lyra recorrió la celosía del santuario. La salida por el puente y a través de la verja de hierro estaría a cientos de metros de distancia. ¿Podría llegar tan lejos mientras luchaba contra un dolor tan exhaustivo? No le quedaba más tiempo para pensar en el tema. Se sentó en el borde de la tarima, cerca del príncipe, pero no lo bastante como para tocarlo e inclinó la cabeza hacia adelante. Ramas y flores de luna le pincharon en los muslos, a través de la ropa. Esperó a que la tela de cielo nocturno los envolviera a ambos, como lo había hecho con la mano de Luce y la suya en los bancos del lago. En la oscuridad, las sombras se arrastraron de ella de Vesper, uniéndolos hasta que no había nada entre sus pieles, excepto ropa, como si estuvieran encapsulados en una burbuja de hollín. El mundo exterior se volvió distante y turbio. Con cuidado, Lyra arremangó la túnica del príncipe para dejar al descubierto las muñecas doradas y el antebrazo. Ahora, el lugar donde había dejado la huella de su mano en la ciénaga se difuminaba con el resto del caparazón metálico que le cubría el cuerpo, como si Lyra nunca lo hubiera tocado. A la joven se le hizo un nudo en la garganta, y su arrepentimiento por haberlo abandonado en la ciénaga se hizo insoportable. Presionó la punta de un dedo en la piel morena que estaba expuesta entre sus cejas, porque quería experimentar qué se sentía al tocarlo sin la influencia de la luz del sol. Sin barreras ni dolor. Su piel cálida, suave y agradable tembló bajo el dedo de la princesa, como si la hubiera sentido y estuviera tratando de fruncir el ceño. La joven apoyó la frente en la del príncipe, y sus narices se tocaron. Cuando Lyra entró en contacto con el caparazón dorado, notó una sensación ardiente bajo su piel que empezaba en su cabeza y se extendía por su pecho, sus brazos y sus pies. Pero con aquello no bastaba y la plaga se aferró aún más al príncipe, endureciéndole la nariz por mucho que estuviera en contacto con la de ella, como si pretendiera devorarlo por completo. No. Lyra tendría que consumirla. Aunque el corazón le latía a toda velocidad al pensar en un gesto tan íntimo, al príncipe no le quedaba tiempo para la indecisión o la timidez. Lyra cerró los ojos, le agarró ambos lados del rostro y posó los labios sobre los suyos. Una invasión de fuego líquido le quemó la boca y la lengua, y le arrebató todo el aire que había en sus pulmones. Aquella marea ardiente dejó tras su paso una dulzura inesperada que hizo que sus labios volvieran a ser carnosos y empezaran a mimetizar los movimientos de la joven. La garganta del príncipe se abrió para dejar paso al aire, y Lyra probó el sabor de algo afrutado y amargo. El residuo del hechizo que lo mantenía vivo y contenía la maldición. La muchacha se tragó el suspiro aliviado de Vesper. Las mejillas del príncipe se reblandecieron bajo sus manos, y su mandíbula volvió a su estado original mientras el joven se liberaba, poco a poco, de la plaga y reaccionaba a su tacto y a su beso. Entonces, su alivio se transformó en una respuesta hambrienta, como si estuviera alimentándose de su luz de luna. Una ráfaga de aire frío le recorrió el cuerpo, pero Lyra habría estado dispuesta a ahogarse en aquella sensación, con su boca siguiendo los movimientos y la pasión del príncipe, un intercambio hermoso de luz y oscuridad, hasta que la luz solar, que le llegaba, le hubiera consumido el cuerpo entero. Ya no probaría aquella dulzura, ya que Lyra estaba bebiendo fuego puro. Una llama que le cauterizaba la garganta y le recorría todas las venas, prendiendo sus huesos. Lyra resopló y se apartó de Vesper. Acto seguido, le salió una nube de humo de los labios y los agujeros de la nariz. Gritos silenciosos tiraron de sus cuerdas vocales rotas. La joven se esforzó por ponerse en pie mientras se agarraba del cuello con fuerza, casi cegada por el resplandor amarillo que irradiaba de su piel. La tela de cielo nocturno abandonó al príncipe y se retiró solo para contenerla a ella. La muchacha se tambaleó hacia atrás, y la bolsa que aún llevaba colgando del hombro amortiguó su caída. La luz del día la chamuscó por dentro, tratando de encontrar una vía de escape. Irradiaba contra todas sus terminaciones nerviosas, y enviaba rayos dorados hacia sus músculos. La muchacha convulsionó y se retorció, incapaz de arrastrarse hasta la entrada y la puerta de hierro para escapar hacia el nevado mundo exterior. El cielo nocturno parecía entenderla, y le respondió enterrando la luz brillante bajo la superficie de su piel.
Las sombras de la estancia se unieron a la capa para luchar contra el vapor que salía por las orejas y la nariz y la boca de la princesa. El traje la envolvió de pies a cabeza y alzó su torso, brazos, piernas y pies del suelo. Lyra consiguió echarle un vistazo al príncipe, atado y elevado en el aire como ella, para descubrir si aquel beso había bastado. El joven aún no era completamente de carne y hueso. Su tez morena y su pelo negro y suave no habían vuelto a la normalidad. Sus ojos permanecían cerrados. Pero sus labios se movían, y Lyra quería más. Deseaba oír su respiración, ver cómo se le movían los dedos, cómo abría y cerraba el puño mientras trataba de despertarse y no podía marcharse, no hasta que estuviera convencida de que sobreviviría ahí, pero no tenía elección. Se le hizo un nudo en el estómago cuando empezó a dar vueltas en el aire. Cientos de arañas eran las causantes de ello, mientras la envolvían en sus redes para proteger a sus sombras de la luz que se filtraba por la celosía. Las criaturas le dejaron un agujero para los ojos y la nariz. Lo bastante como para que pudiera ver las flores y las vides que se extendían por los jardines y los prados. Las arañas la agarraron con firmeza y la rodearon con su tela para camuflarla. En la distancia, en algún lugar entre las flores salvajes, se oyó un sonido hermoso, claro y puro como la canción de un ruiseñor que alivió el dolor que sentía durante unos segundos. Quizá había imaginado la canción. Estaba envuelta con telarañas, que la transportaban hacia la entrada del santuario en una oleada de flores que brillaban con la luz del sol y se multiplicaban cuando las tocaba. Sin embargo, Lyra la reconoció. Su alma lo sabía. Era la voz que le había pertenecido. Era la canción que habría cantado al pasear junto a la orilla del lago de cristal cuando vislumbró su reino por primera vez. Era la que habría cantado al descubrir que Quemadura no había muerto, sino que se había convertido en el hombre con el que tenía que casarse. Era la canción que estaría entonando en ese momento si Vesper hubiera abierto los ojos y la hubiese mirado como lo había hecho en la ciénaga de luz de luna. Con una mezcla de adoración, irritación y fascinación. La mirada ardiente del Pegaso. Al pensar en las llamas, la música y la esperanza desaparecieron. La agonía que la envolvía se intensificó. Era demasiado severa y su cerebro empezó a hervir, haciendo que se cuestionara todo lo que veía. Estaba flotando en el aire, rodeada de flores y ramas unidas gracias a la telaraña. De verdad estaba viendo a su traidora prima y a Selena corriendo como si Lyra fuera invisible, tambaleándose hacia el santuario cuando oyeron los gritos de dolor del príncipe. Era cierto que estaba a meros centímetros de la puerta de metal del arboreto, que se abrió de golpe y una marea de flores empujaron a los 5 soldados que estaban vigilándola. Quizá todo era un sueño, pero los sueños nunca le habían dolido tanto. Una ráfaga de viento congelado entró entre los agujeros del capullo en el que estaba envuelta, y la lanzó contra una pared de algo blanco y agradablemente frío. En cuestión de segundos, la pared se derritió, se convirtió en agua y la arrastró como una hoja en una corriente de aire hacia otras paredes blancas. Lyra sacó las manos entre las telarañas y se agarró a sus alrededores espinosos y helados para ralentizar su trayectoria. Cada vez que tocaba algo, su mundo explotaba en una oleada de agua, luz y color. Pétalos, raíces, hojas y tallos emergían de sus dedos antes de que la blancura la engullera de nuevo. Finalmente, la princesa drenó toda la luz del sol que había absorbido del príncipe y se quedó vacía por dentro, dolorida y agotada. Todo a su alrededor se había cerrado. Mojada y temblando, devastada por su fracaso, Lyra se acurrucó en un lecho de pétalos, sombras y telarañas. Cerró los ojos para protegerse del brillo intenso de las flores, y permitió que su tristeza la arrastrara hacia la oscuridad. 27. Lágrimas de tinta y fuego. La canción que volvió a sonar de la caracola encantada con la voz firme y clara de ruiseñor de la princesa resonó por nunca noche, y llegó hasta el espíritu de Vesper. Cuando el príncipe se despertó, gritó, entusiasmado, y se tocó los labios con la punta de los dedos. Aún sentía el beso de la persona que lo había rescatado, y también oía las palabras que le había dirigido. Estoy luchando por ti. Había dicho más cosas, pero era lo único que recordaba. En el instante en que abrió los ojos, buscó a la joven que lo había salvado. Su princesa y, su prometida. Al principio, vio un camino de flores y vides por el suelo de la tarima. Y luego su hermana y Ciprián entraron en el santuario a toda prisa junto con una muchacha que llevaba una capa de cielo nocturno sobre su vestido violeta. A la joven se le cayó un ramo de flores salvajes a sus pies, y se apartó la capucha bajo la sombra de la celosía para dejar al descubierto su piel pálida y perfecta, su melena plateada y sus ojos morados. A Vesper se le detuvo la respiración y se le aceleró el pulso. Era ella.
la personificación de todos sus sueños, la hermosa princesa con la que se había imaginado casándose y llevándose a la cama como un hombre. Sin embargo, ahora Vesper tenía un lado salvaje en su interior, y recordaba el vello negro de una cabeza rapada, la piel magullada y llena de cicatrices y unas pestañas tan largas y perfectas como las telarañas cristalizadas que colgaban del techo y, una belleza salvaje forjada a partir de la naturaleza y el dolor. La chica hablaba con una voz diferente, dentro de su cabeza. Sin música, solo con palabras. Su voz rascaba como la lija cuando lo regañaba por su impulsividad o contradecía sus instintos animales con su sabiduría humana. Sin embargo, al mismo tiempo, le tranquilizaba cuando su ira se volvía demasiado intensa como para lidiar con ella él solo. Ambas entidades cantante y ladrona se entrelazaron con sus recuerdos borrosos. Con la esperanza de reconciliarlos, el príncipe agarró la mano de la princesa y amoldó sus dedos alrededor de su mandíbula. Mi querido Vesper. Su voz lírica debería de haberle dado ganas de alzarse de golpe, victorioso, pero permaneció estirado. No podía negar el deseo y el asombro que le provocaban las facciones de la joven, pero había algo que no encajaba en sus ojos. No brillaban con aquella inteligencia malhumorada que le había devuelto la mirada en el desfiladero. Solo había una manera de asegurarse y Vesper la atrajo hacia él, la agarró del pelo suave que le cubría la nuca, presionó su boca sobre la suya y bebió de sus labios hasta que las rodillas de la joven le fallaron. Para no caerse, se sentó junto a él, sin aliento y radiante. Pero por muy hermosa que fuera como princesa, no estaba a su lado. Aquellos no eran los labios de quien le había entregado su luz de luna, su valentía y su esperanza. Y los dedos que le acariciaban la mejilla no eran los mismos que los que habían apagado el fuego que había estado a punto de devorarle el alma. Vesper se incorporó y miró fijamente a todas las personas que lo rodeaban. Su hermana, su soldado de confianza y los guardias. Ella no es la joven que me ha salvado, declaró. Era un sentimiento intenso que no podía contener. ¿Qué? La princesa se puso en pie con una expresión de horror. No es cierto. Soy tu prometida. Todas las cartas que hemos intercambiado, las rosas hermosas que me has enviado y la profecía prometió un futuro feliz para nosotros. Mi canción te ha salvado. Su refutación, que resonaba con aquella voz de pájaro cantor, parecía tan ensayada y cautelosa como las cartas que le había escrito. Le faltaba el fuego y la honestidad severa y las emociones puras que habían atravesado los rincones más protegidos de su mente mientras correteaba al lado de una huérfana en un bosque encantado. No fue un sueño, se aseguró Vesper a sí mismo mientras estiraba el brazo para tocar el mechón de pelo que colgaba de los hombros de la princesa. La muchacha le tocó la mano, y sus facciones esbozaron una expresión de alivio. Sí, puedes sentirme. Soy real y no soy un sueño. Estoy aquí. Vesper hizo una mueca. El engaño de las cosas tangibles, dijo, mientras agarraba mechones de la melena de la joven y los dejaba caer como si fueran una cascada lustrosa. Una trenza de pelo, un vial de lágrimas, el fragmento de una canción. Y las palabras en una carta. Pero la tinta se borra y el papel se quema. Los viales se rompen. El pelo se estropea y se cae. Las canciones desaparecen cuando suena la última nota. Lo único que perdura es la confianza y la comprensión. Hablar sin tener que decir ni una sola palabra. Vesper clavó la vista en los ojos de la joven, y no sintió nada en ellos aparte de mera atracción física. El príncipe trató de entrar en la mente de la muchacha para transmitirle sus pensamientos, pero ella no le contestó, porque no podía oírle. Tu voz de pájaro cantor solo es eso. Una voz sin palabras. Ni más, ni menos. He aprendido a hablar a lo largo de los años. Todo por ti. ¿Es que no lo ves? Sí, sí que lo veo, pero los ojos pueden engañarme. El corazón no. Los espectadores resollaron. La princesa lo observó, sorprendida, y lágrimas cristalinas le recorrieron las mejillas. Vesper atrapó una con su dedo y la sostuvo en alto para iluminarla con un destello de luz. Lágrimas transparentes y, eso tampoco encaja. Perplejo y desconcertado, Vesper apartó a su prometida hacia un lado para salir del santuario. Ignoró los susurros de sus espectadores y el llanto de la princesa. No quería dar media vuelta para tranquilizarla. Aquella brutalidad que antes había vivido en el cuerpo de una bestia con alas se asentó en su interior de nuevo, y solo una chica era capaz de domarla. Madame Yadia llegó a la puerta de hierro del arboreto justo cuando Vesper emergía de la calidez del santuario hacia el fuerte viento. No le dirigió ni una sola palabra, y se limitó a seguir avanzando hacia adelante. Una pequeña procesión de personas lo siguieron, y pronto se convirtió en una multitud confusa.
Cuando llegaron a la puerta, su madre, la reina, ya estaba allí, llorando con lágrimas oscuras de felicidad al presenciar la milagrosa recuperación de su hijo. En el castillo de obsidiana, todo el mundo estaba alterado, desde los sirvientes y la familia real hasta el personal militar y los honrados huéspedes que habían recibido una invitación para la boda y la coronación. Los nobles y los pueblerinos se congregaban en el gran salón donde les esperaba un festín, con las mesas repletas de jabalí asado, pasteles de pescado, peras confitadas en vino tinto, peras guisadas en agua de rosas, esturión cubierto con jengibre en polvo, y golosinas y caramelos con sabor a higos secos y semillas de hinojo. Los huéspedes bebieron hidromiel especiada y sidra caliente mientras hablaban del cuento de hadas que se había materializado ante sus ojos. El rumor se extendió rápidamente de habitación en habitación y de torre en torre, y llegó hasta las mazmorras. Un puñado de sirvientes habían presenciado el milagro que había sucedido en el arboreto. Antes de que el príncipe abriera los ojos, ya se habían marchado corriendo hacia el castillo para comunicar los detalles. La princesa de Eldoria, mientras recogía flores para llevárselas al príncipe durmiente, había empezado a cantar, y su voz había curado a Vesper en el santuario, que estaba a escasos metros, ya que habían oído su grito de victoria. No solo lo había sanado de su maldición de luz solar, sino que su voz, tan pura y cautivadora, había desencadenado una explosión de flores y vides, un aluvión de vida tan poderoso que había cubierto el suelo del santuario y había atravesado la puerta de hierro de nunca noche hasta el terreno nevado del exterior. Aún podía apreciarse. Era un camino luminoso de mirtos, clemátides, campanillas verdezuelas y glicinas. Los pétalos multicolores y la hiedra cubrían el Grim y las tierras yermas de Nerecet, y habían derretido el hielo y la nieve que estaba en un radio de 10 kilómetros. En todo el terreno que habían tocado, las espinas habían dejado paso a las flores que brillaban como gotas de rocío iluminadas por la luz de la luna. En la provincia colonizada, los pueblerinos salieron de sus casas y caminaron descalzos por charcos que les llegaban a los tobillos. Por primera vez en siglos, pudieron quitarse las botas y sus pieles para salir al exterior. Recolectaron el agua tibia para cocinar y bañarse. El sol aún no brillaba en su reino, los cielos seguían divididos y la noche aún reinaba en Alecet, pero la nieve y el hielo habían desaparecido. Al menos por el momento. La reina regente Griselda y sus hijas no compartieron aquella celebración. En lugar de ello, se escondieron en su habitación oscura y opulenta para compadecer el giro desastroso que había tomado el triunfo de Lustacia. Aquel era el último lugar donde Griselda deseaba estar. Las paredes de obsidiana y el suelo le recordaban demasiado al cielo oscuro de Nerecet, y los lirios blancos en los jarrones grandes colaboraban con aquella visión, ya que parecían un montón de estrellas fragantes. Muchos de los huéspedes eldorianos pensaban que la decoración era exótica y encantadora. A ella, por otra parte, le hacía temblar, porque se sentía perseguida por la plaga que correteaba libremente por los pasillos del castillo. Los insectos ni siquiera tenían la cortesía de esconderse bajo los muebles o en las esquinas. Cuando Lustacia y las chicas llegaron a sus habitaciones, una explosión de ratones blancos salió corriendo por todos lados. Sobre la cama, bajo las sábanas, por el armario, sobre las mesas y en el suelo. Griselda, junto con sus 3 hijas, se aferraron las unas a las otras, temblando del asco, mientras Sir Bartley ayudaba a las sirvientas de la reina Nova a atrapar a cada uno de ellos y a sacarlos de la habitación sobre cojines de satén. Así es como se hacían las cosas allí. Las criaturas que en su mundo morirían aplastadas bajo la suela de un zapato o la tapa de un libro, o cortados con una guillotina en miniatura, en Nerecet, se les trataba como si formaran parte de la realeza. ¡Qué idiota! Griselda repitió aquella última palabra una y otra vez mentalmente, sentada en una silla acolchada de color gris. Luego se quitó el tocado y los guantes. Idiota, dijo hacia su hija más pequeña. Lustacia estaba estirada en una de las 3 camas con dosel, enjugándose las lágrimas con un pañuelo que Sir Bartley le había ofrecido mientras las había escoltado hacia su habitación. Aún no había podido devolvérselo, ya que Griselda había enviado a Bartley a hacer un recado. La reina regente se preguntó cuánto tiempo tardaría el soldado en buscarlo. Aún no podía decir lo que había inspirado su premonición y, había algo en aquel santuario vacío que tenía que encontrar. Algo que le daría un poco de ventaja ante la nueva situación. Era como si su conciencia hubiera alimentado sus sospechas, pero la ausencia de dicho estorbo negaba aquella teoría. Quizá, después de todos sus experimentos con las pociones y los hechizos, por fin había conseguido un poco de magia. Inconscientemente, se palpó la cabeza donde los cuernos estaban escondidos bajo una montaña de pelo trenzado.
¿Cómo has podido ser tan descuidada? Riñó Griselda a su hija llorona para no pensar en aquella mutación en su cabeza. Tu voz mágica de pájaro cantor despertó al príncipe de su trance. Y de algún modo también le ha dado vida a este terreno incoloro y congelado. Y sin embargo te las ingenias para arruinarlo todo al ponerte a llorar delante de él. Era lo peor que podrías haber hecho. Hasta que encontráramos un elixir o una poción que hiciera que lloraras lágrimas de fuego que quemaran la piel de tu rostro al pasar, no tenías que romper a llorar. ¿Es que te olvidaste de que Kiran entregó un vial de las lágrimas oscuras de Lira a la familia real de Nerezet? Urataline y Avaricete, sentadas sobre la cama al lado de su hermana, le alisaron el pelo suave y brillante. Los adornos elaborados que lo decoraban se enredaron con el vestido de novia de Lustacía. Una piscina prismática de organdí, encaje, abalorios relucientes y volantes aterciopelados que hacían ruido con cada movimiento. Madre, estás siendo cruel. Urataline se enrolló un mechón de pelo plateado alrededor del dedo y luego lo dejó caer al lado de los demás, sobre el cojín de Lustacía. La acababan de marchitar. Sé más comparisiva. Avaricete gruñó, y dejó los hombros caídos. Has estado tan cerca, Urat. Casi dices algo con sentido. Es compasiva. Y marchitarse es lo que las flores hacen cuando se han quedado expuestas al sol durante demasiado tiempo. Rechazar es lo que ha hecho el príncipe y le ha dado un beso y luego la ha dejado sonrojada y destrozada al abandonarla. ¿Algún día te leerás el diccionario, burra? Cállate. Contestó Urataline. Cada vez que abres la boca, tus dientes podridos hacen que el aire de tu alrededor se vuelva verdoso por la peste. ¿Estás segura de que no se ha muerto un ogro en tu boca? ¿Queréis dejar de pelearos? Lustacía se incorporó de nuevo y se apartó el pelo de la cara. Ninguna de vosotras y se colocó una mano sobre los labios para contener el llanto. Ni siquiera podéis imaginaros por lo que estoy pasando. Griselda se puso en pie y se alisó el vestido rojo y dorado. La cola enjollada se arrastraba por el suelo oscuro, y las gemas tintinaban mientras se aproximaba al espejo que había en la antecámara adyacente. La reina regente dejó la puerta de la habitación abierta y observó a sus hijas en el reflejo. Cada una de ellas tan envueltas en sus propias oblicuidades que aún no se habían dado cuenta de que su madre se había ido. No le importaba que sus dos hijas mostraran aquella indiferencia. De hecho, lo esperaba. Había pasado mucho tiempo aislada, enseñándole a Lustacía las normas sociales mientras había dejado a las otras dos con sus tonterías infantiles. Griselda dudaba que ninguna de las dos lograra capturar la atención de un hombre a aquellas alturas. Pero le daba igual. Lo había apostado todo a su hija pequeña. Era hora de que Lustacía se tomara en serio su papel y entendiera lo que estaba en juego. La reina regente se desenredó las trenzas oscuras mientras observaba a las chicas detrás de su propio reflejo. Urataline saltó de la cama y miró fijamente a Lustacía. Por supuesto que podemos imaginarnos lo que estás sintiendo, princesa remilgada. Vimos a su Alteza cuando huyó aquella multitud fuera del santuario. Aquellos ojos, aquella piel y, sus labios y, sus músculos. Eres una tonta por haberlo dejado marchar. Si yo hubiera tenido ese cuerpo noble tan pegado al mío, me habría aferrado a él como un pericebe a un barco. ¿Un pericebe? Preguntó Avaricete. Es un percebe, estúpida. Exclamó, y se puso de pie en la cama para tirarle un cojín a la cara. ¿Cómo te atreves? El cojín que le cayó sobre la boca amortiguó el grito de Urataline. Esta última, gruñendo, se abalanzó sobre su hermana. Ambas cayeron sobre el colchón en una pelea de codos huesudos, uñas afiladas y rizos castaños. ¡Uf! Exclamó Lustacía, y estiró de la cola de su vestido para apartarla de entre las extremidades de sus hermanas. Con los labios apretados, sacó una bolsa que contenía sus duendes de sombra de debajo de la cama y la abrió. 5 formas lúgubres emergieron de ella y se cernieron alrededor de la joven. Lustacía gesticuló hacia sus hermanas, cuya pelea había arrugado las sábanas de satén. Quiero que me estiréis las sábanas, por favor. Danzando de alegría, las siluetas sin forma agarraron los extremos de la colcha, la levantaron y enrollaron a las muchachas gritonas en ella antes de arrastrarla hacia el suelo con un fuerte golpe. Lustacía sonrió ante las quejas de sus hermanas. Lustacía. Griselda llamó a su hija más joven en cuanto se hubo envuelto la cabeza con un pañuelo de color crema. No hemos acabado de hablar. La luz naranja del hogar iluminó el rostro pálido de la joven, que ahora estaba rojo de tanto llorar, mientras cruzaba el umbral para escaparse de sus hermanas y los duendes. Cierra la puerta, ordenó la reina regente, y trató de atarse el pañuelo bajo la barbilla. Tenemos que estar solas.
Lustacía se apoyó contra la puerta cerrada y suspiró. Griselda la señaló con un dedo acusador. Ya he tenido suficiente de tu autocompasión. Vístete, encuentra al príncipe y cásate con él. Lustacía miró fijamente a su madre durante unos minutos antes de ofrecerle una respuesta llena de rabia. Claro. Porque es así de sencillo hacer que alguien te quiera. A menos que pretendas crear una poción de amor para verterla en su vino. Puede que hasta sea la misma que usaste con nuestro padre. Griselda cerró los puños con fuerza. El insulto fue sutil y acertado. Griselda deseó no haberle contado nunca a su hija más joven que utilizó dicha poción para atrapar a su marido hacía tantos años. Nunca había compartido aquel dato con sus otras dos hijas y tampoco es que se sintiera culpable por ello. Era más bien una sensación de ineptitud. No era algo en lo que le gustara pensar y, que la única manera en la que había conseguido ganarse la lealtad de un hombre había sido a través de amenazas, dinero y elixires. ¿Y bien? ¿Has traído una poción para ayudarme? La verdad es que es justo lo que pretendo hacer, respondió Griselda. Pero la advertencia de muerte inminente del príncipe ha sido un contratiempo. Solo tuve tiempo de recolectar objetos con los colores del Doria para las ceremonias. Los lazos y los sigilos no son mágicos, madre. Haz una pócima nueva, antes de que tenga que volver a enfrentarme al príncipe. Y Griselda se aguantó las ganas de corregir a su hija. Los colores del Doria tenían más poder de lo que cualquiera podía imaginarse. Pero era mejor que Lustacía no lo supiera. Aquello solo haría que aumentara su angustia. No tengo ni los ingredientes ni el libro conmigo. Lustacía alzó las manos en un gesto de frustración. ¿Por qué no los has traído? ¿Es que no consideraste que necesitaríamos una ayuda mágica si las cosas salían mal? Utiliza el cerebro, niña. Si alguien registrara tu habitación, sería muy sospechoso encontrar un grimorio. Está bien escondido en mi habitación del Doria. Entonces, ¿cómo pretendes que me gane su corazón, considerando que tú nunca has tenido éxito en esas cosas? Griselda esbozó una sonrisa. Puede que no haya tenido éxito en el amor, pero me he superado en la lujuria. Piensa en eso. Utiliza tus virtudes. ¿Cuáles, estas? Preguntó Lustacía, y extendió sus brazos largos y elegantes. Las costuras delgadas de su vestido rosa azulado dejaron entrever una cintura pequeña y unas caderas yuxtapuestas a la ligera curva de un estómago joven y unos pechos voluptuosos, que eran mucho más tentadores cuando sobresalían por encima del escote pronunciado. Justo esas. Lustacía se cruzó de brazos, y los bordes de las mangas le colgaron de la muñeca como si fueran alas hechas de encaje. Quiero amor, madre. El amor del príncipe. Quiero que me admire por los sacrificios que he hecho. Que sepa que he pasado 5 años de mi vida convirtiéndome en la imagen de una chica que le haría feliz, y que se sienta agradecido por ello. Griselda chasqueó la lengua. Nunca lo conseguirás. Porque si se lo dices, lo perderás. Y ese es el obstáculo que nos separa, gimió Lustacía. Cuando lo desperté con mi canción y embelesé a su pueblo, pensaba que lo había conseguido. Lo había curado, así que tendría que estarme agradecido para siempre, y me tendría que haber cubierto de poemas y de abrazos apasionados. Y cuando aquellos ojos oscuros se abrieron podía haberme perdido en ellos eternamente. Sé que no me he imaginado esa chispa de deseo. Lustacía presionó una mano contra su barbilla temblorosa. Pero cuando me besó, algo y cambió. Me observó de arriba abajo como si fuera una desconocida, añadió, y negó con la cabeza. Los mechones plateados de su melena brillaron a la luz del hogar. Después de todas las veces que le respondía sus cartas y igual que lo habría hecho una princesa. Y, sin embargo, me dice que no soy quien lo ha salvado y se marcha. Así, sin más. Humillándome delante de sus súbditos y de los míos. Y tú, mi querida madre. Y Lustacía se dio cuenta de su error y se corrigió. Mi querida tía, ni siquiera puedes ofrecerme consuelo. Siempre es levántate y vuelve a intentarlo. Nunca muestres emociones. Nunca muestres tus cartas, le corrigió Griselda mientras se miraba en el espejo y se alisaba el pañuelo sobre las protuberancias que le crecían de la cabeza. Literalmente, en tu caso. Lustacía dirigió una mirada acusadora a los dedos de su madre. El tinte plateado azulado era aún más prominente contra aquel fular de color crema. Griselda alzó sus cejas oscuras, preguntándose cuánto tiempo tardaría su hija en percatarse de los bultos bajo su turbante y en sospechar de ellos. Lustacía dio un paso hacia adelante para compartir el espejo con ella, aunque solo pretendía ver su propio reflejo. ¿Soy fea, entonces? Griselda soltó una risa. Te pareces a uno de ellos. Horrible y mediocre.
Una galleta de vainilla con azúcar azul espolvoreado. Pero el príncipe considera hermosos a los habitantes de la noche. Todo esto no ha tenido nada que ver con tu aspecto. Tú misma has dicho que has sentido la atracción, que has visto una chispa de interés en su mirada. Quizás solo necesitas trabajar dar besos más convincentes. Lustacía se sonrojó, avergonzada. Junto con las lágrimas y las pestañas extraordinariamente largas, sonrojarse como Lira con las venas azules marcadas bajo la piel translúcida de su rostro era otra cosa que nunca habían logrado imitar del todo. Warataline tenía razón, dijo Lustacía. Eres muy cruel. Griselda se deshizo el nudo del pañuelo bajo su barbilla. Si de verdad lo fuera, hubiera renunciado a mi corazón en vez de a mi conciencia. Entonces no temería tanto por nuestras vidas. Aquello le llamó la atención a Lustacía. ¿A qué te refieres con nuestras vidas? Nadie ha cuestionado mis lágrimas, excepto el príncipe. Todo el mundo está centrado en él, preocupado por su mente confusa. Están convencidos de que no se ha despertado del todo de su sueño profundo. No hay nada y aparte de tus manos sucias y que pudiera hacer que sospecharan de nosotras. ¿Verdad? Lustacía formuló la última pregunta con la voz entrecortada, ya que Griselda escogió aquel momento para retirarse el pañuelo de la cabeza y revelar los bultos que ahora eran del mismo tamaño que los puños de un bebé. La joven resolvió y le vino una arcada, y fue incapaz de apartar la vista del reflejo deforme de su madre. El dolor que has estado experimentando mientras llevabas tu tocado, y explicó Griselda mientras se palpaba los cuernos con el pulgar y se aguantaba las ganas de vomitar. Eso solo es el principio. Lustacía se llevó una mano a la boca para reprimir las náuseas. Sus lágrimas transparentes le rodaron por las mejillas. ¿Cuánto tiempo? Días o semanas, sí, es difícil saberlo. A Lustacía le temblaron las piernas. Acto seguido, rompió a llorar y cayó de rodillas. Levántate, rugió Griselda, resistiéndose a las ganas inesperadas de acariciarle el pelo a su hija para consolarla como hacía cuando era una niña. Aquel gesto solo alimentaría la debilidad de Lustacía, y una reina debía ser fuerte. La única persona que lo sabe está muerta. El príncipe no ha dicho que no se casará contigo. No nos han derrotado aún. Después de todo por lo que has pasado para llegar hasta aquí, ¿vas a darte por vencida tan fácilmente? ¿Lo amas o no? Sí. Sí lo amo. Pero y con un sí ya me basta. No tenemos tiempo que perder. Lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que el príncipe se casa contigo y de que te lleva a la cama tal y como hemos previsto. ¿Has visto sus cartas? Su pasión por los ciervos que vigilan sus fronteras. Nos cortará la cabeza si algún día se entera de nuestro crimen. Y cuando estemos muertas, exiliará a tus hermanas y las enviará a los bosques para que los arbustos cadáver o los escorpiones de la escarcha las maten. Pero si tú eres su reina, embarazada de su hijo, podrás mantenernos a salvo a todas. Pediremos visitar la cueva Rigamor durante nuestra visita aquí, antes de que vuelva contigo a Eldoria para presentarse como nuestro rey. Dirás que queremos aprender todo sobre su reino. Entonces podemos culpar a esas y cosas y de alguna clase de contagio mágico antes de que Vesper vea las pruebas del crimen. ¿De verdad crees que seguirá adelante con la boda? Ni siquiera quería hablar conmigo antes. La piel de Lustacía palideció tanto que casi se le veían las venas. En aquel momento, se parecía más que nunca a un Nerecedino. Ningún reino le dejará otra opción. Eres la única princesa de Eldoria. Me he asegurado de que no quede nadie con vida que pudiera reclamar aquel título o tu corona. Ninguna otra persona puede unirse al príncipe para unir los cielos y los reinos de nuevo. Todo el mundo quiere este matrimonio. La reina Nova está tratando de razonar con el príncipe ahora mismo. Se casará contigo. Te ha deshonrado en el santuario, que, por lo que he entendido, es el lugar más sagrado en esta tierra desolada. Tenemos eso con lo que negociar. Y el pacto de sangre, masculló Lustacía mientras se rascaba la cabeza para buscar los bultos que un día se convertirían en cuernos. La joven se quedó en el suelo, con su vestido de organdía arrugado en un amasijo de pétalos. Sus hermosas facciones se reorganizaron en una expresión parecida a la determinación. Aunque se parecían a una rosa cubierta de rocío, Griselda veía los cuernos incipientes en su cabeza. Ahí estaba su reina. Griselda la recompensó acariciándole la cabeza. Exacto. Podemos obligarlo a que se case contigo, e involucrar nuestro ejército si es necesario. Pero ese será nuestro último recurso. De momento cuentas con tus artimañas. Escóndete debajo de las escaleras que llevan hasta su torre. Cuando todo el mundo se marche de su habitación, visítalo a solas. Recuérdale que tiene que casarse contigo para salvar su pueblo.
Es demasiado noble como para ignorar ese hecho. Y, además, es un hombre, y todos los hombres pueden ser seducidos. Has tenido años para ver cómo moldeaba esa debilidad tan particular para sacarle ventaja. Griselda se enredó el pelo sobre los cuernos una vez más. Domina ese arte y viviremos para verte reinar sobre los dos reinos. En su lujosa habitación en la torre adyacente a la de su prometida, Vesper estaba sentado en el borde de su cama. El príncipe se presionó la piel entre las cejas con las hojas de un mirto que había arrancado de camino al castillo. Tenía más compañía de la que le hubiera gustado, y no quería ver a ninguno de ellos. Mis centinelas espirituales han predicho que habrá marea de noche, dijo Madame Yadia al lado de la ventana que daba el jardín trasero. Su piel de camaleón y su ropa hechizada, que brillaban con la luz naranja de un farol, se difuminaban entre las piedras grises que enmarcaban el cristal redondo. Unos minutos antes, Vesper le había preguntado dónde estaba Tana. Yadia dijo que su tercer ojo estaba vigilando el Doria, ya que era como una especie de estrella polar, para cuando la luna apareciera en aquel territorio. Como nadie sabía exactamente cómo funcionaría la magia respecto a aquel momento si Nerezet y el Doria se unirían físicamente de nuevo o si simplemente compartirían el sol y la luna en diferentes horas en sus respectivos reinos, el príncipe estaba de acuerdo en que la posición del cuervo del augurio era la acertada. ¿Cuándo?, preguntó Vesper en relación a la predicción del tiempo de la hechicera. Pronto. En la superficie de las aguas de la cueva mística, he visto cómo regresaban los copos de nieve. Para cuando empiece nuestro período de cesación, se multiplicarán junto con los vientos helados y cubrirán todas las flores y las vides. Las espinas volverán a crecer y nuestro arco iris se sumirá en la tierra muerta y fría. Es mejor que celebremos las ceremonias ahora mismo, tal y como planeamos, y que aprovechemos la fe que la princesa ha instaurado en nuestro pueblo. Quizá, con tus votos, los dos reinos se consolidarán y los cielos por fin se unirán. Hay algo incorrecto sobre la profecía, dijo Vesper por 20ª vez. El joven inhaló el aroma a menta y miel del mirto, y luego lo colocó sobre su cojín junto con los restos de los alimentos que la reina Nova le había insistido en que comiera. El pastel de pescado y la crema de higos no tenían mucho sabor, pero comió lo bastante como para satisfacerla. Lo que dices no tiene sentido, contestó su madre, que se sentó a su lado. Los grillos abandonaron la falda de su vestido cuando se arrugó al aposentarse en el borde del colchón, y saltaron bajo la cama, donde estarían seguros. ¿Cómo puedes refutar que la canción de la princesa fue lo que te salvó? Su canción me despertó, corrigió el príncipe. Pero no me salvó. Hay testigos. Tu propia hermana lo vio. ¿Y cómo puedes cuestionar tu vínculo con Lady Lyra, después de que la besaras en el santuario? Está enamorada de ti, hermano, dijo Selena al lado del escritorio donde Ciprián se había sentado. Tenía la mano sobre la nuca del soldado, bajo los mechones trenzados de su melena plateada. Tus preocupaciones son infundadas. Ciprián observó a Vesper fijamente antes de hablar. Selena tiene razón. Había afecto en las manos temblorosas de la princesa y en sus lágrimas. Lágrimas del color del agua, no de la tinta. No se parecían en nada a las joyas que decoraban la horquilla que tenía para ella, insistió Vesper. La horquilla encantada, añadió Ciprián. Es posible que las lágrimas se vieran afectadas cuando se convirtieron en joyas. Que el color ya no sea una buena réplica. De todos modos, no tenemos la horquilla. Nos la robó aquel muchacho ladrón y no es un chico. Es una chica y mi chica. Vesper tensó la mandíbula cuando vio la reacción de todo el mundo. Los rostros de sus seres queridos descompuestos con una expresión de preocupación o cinismo. Seguramente ambas. La reina Nova manoseó la colcha negra de su cama, nerviosa, mientras observaba los movimientos distorsionados de Yadia al lado de la ventana. Selena se aclaró la garganta. Bien, pues yo estoy contenta de que haya regresado tu lado más obstinado, Vesper. Me alegro de que vuelvas a estar lo bastante sano y robusto como para poner histérica a nuestra madre. Por fin, vuelvo a ser la favorita. Ciprián alzó la vista para fijarla en Selena, y curvó los labios en una ligera sonrisa. La costumbre de sacarle hierro a las cosas con una dosis de humor era algo que Vesper y su hermana siempre habían compartido, y hasta al príncipe le dieron ganas de sonreír, aunque era más bien por ver lo cómodos que estaban su hermana y su mejor amigo en su nueva relación. Vesper estiró sus largas piernas bajo los pantalones informales que se había puesto en vez de su traje para las ceremonias, deleitándose en la sangre pura y roja que corría por sus venas. Su hermana tenía razón sobre su salud. Se sentía sorprendentemente robusto para alguien que había estado luchando contra la muerte durante años.
Su cuerpo ya no tenía limitaciones, musculatura petrificada o piel metálica. El fuego del sol ya no le recorría el cuerpo, amenazándole con consumirlo. Su cojera había desaparecido, y volvía a sentirse como él mismo. El príncipe oscuro con el físico, las facciones y el vigor de su padre. Físicamente, no le faltaba de nada. Emocionalmente, le faltaba paciencia. No sabía cómo expresar sus dudas cuando la única salvadora que todo el mundo había visto era la princesa que estaba preparándose para una boda en su habitación de invitados en aquel mismo instante. ¿Cómo podía casarse con una desconocida, cuando solo podía pensar en la muchacha que era la mejor amiga y compañera que jamás había tenido? Y sin embargo aquella maldita profecía y tu beso selló el compromiso, hijo. Tienes que darte cuenta de eso. Vesper gruñó. Tal y como le dije a la reina regente Griselda cuando nos interceptó en la entrada del castillo, besé a su sobrina para demostrarme a mí mismo que no era la que rompió la maldición. Y del mismo modo, os lo repito a vosotros. No me disculparé por buscar las respuestas que necesito antes de entregar mi vida y mi reino a otra persona. Su madre le estrechó la mano con firmeza. Ya hemos firmado un pacto con mi sangre y la del padre de la princesa. No solo estás condenando a nuestro pueblo a morir de la enfermedad de la luz artificial, también nos estás enviando a una guerra que no podemos ganar. Ciprián se puso en pie. Majestad, por favor, escuchad a nuestra reina. Ya habéis visto el ejército que ha traído el Doria. Con tantos soldados enfermos en nuestro reino, nos llevan una ventaja de 51 hombres. Lo último que tendríamos que estar haciendo es enfadar a la fácilmente irritable reina regente al incumplir un contrato de 5 años. A menos que tengas pruebas de que la profecía se equivoca, y pudieras convencer a ambos reinos de ello, dijo Selena mentalmente para que nadie más pudiera oírlos. Vesper le dedicó una mirada de agradecimiento, y su hermana asintió con una sonrisa dulce y alentadora. Al menos ella estaba tratando de comprender la situación y de ver las cosas desde su perspectiva. Vesper agarró la flor brillante que había dejado en su cojín. Madre, ¿recuerdas la última vez que hablamos de mi futura esposa de las sombras? Le hice una capa, acongojado de que no se adaptara a este mundo lleno de espinas. Me preocupaba que fuera demasiado delicada. Vesper giró la mano de su madre en su regazo para depositar el tallo de mirto en su palma, y luego le cerró los dedos sobre él. Dijiste que si interpretábamos la profecía palabra por palabra, mi prometida debería ser capaz de soportarlo todo y el terreno, las criaturas, las mareas de la noche, y a mí. Que seríamos iguales. Vesper cerró la mano de su madre hasta que se convirtió en un puño. Madre, he encontrado a mi igual. Y no es aquella princesa. La reina Nova apartó la mano y la abrió para ver la flor aplastada en su interior. La luz de sus pétalos había desaparecido. Antes de que su canción te despertase, eras una estatua, dijo la reina Nova, y se le entrecortó la voz. Estabas a meros momentos de que tu corazón se convirtiera en piedra. Aquel habría sido tu final, añadió, y dejó que los restos de la flor cayeran al suelo para demostrárselo. Te habríamos perdido. La barbilla le tembló. Puede que la princesa de Eldoria parezca que tenga la piel delicada y sea tímida, pero te curó. Estoy en deuda con ella. Siempre lo estaré. Haré todos los sacrificios que sean necesarios para que la aceptes como esposa. Y tú también deberías hacerlo. Esto no parece un sacrificio. Es más bien ser permisivo. Son cosas muy diferentes. Vesper se puso en pie y se dirigió hacia la ventana, al lado de Madame Yadia, hasta que se cernió sobre ella. Ella está ahí fuera. De algún modo, ha llegado a Recet. Si hay otra que te ha seguido desde el reino del sol y busca infringir tu matrimonio presagiado y pactado, se la acusará de traición, comentó Madame Yadia. Se la encarcelará, o sufrirá algo peor. Todos los presentes son testigos de que la princesa te salvó con una canción. La otra chica no ha aparecido por ninguna parte. Vesper se rascó la nuca, consciente de aquella explicación lógica. Durante su vida juntos en el bosque, cada vez que Mancha hacía crecer flores, se quedaba agotada y, le dolía hacerlo. Después del esfuerzo sobrehumano de hoy, puede que estuviera medio muerta. Como mínimo, indefensa. Una ira salvaje se apoderó de su corazón solo con la idea de que alguien estuviera hiriéndola. Vesper tenía que encontrarla primero. Ciprián, consigue a nuestros mejores rastreadores y prepara adelante. Pero sé discreto. El príncipe vio la expresión de sorpresa que se extendió por el rostro del soldado en el reflejo del cristal de la ventana, con una mano en el talí que contenía una espada prestada en lugar de la de su padre, ya que Vesper destrozó la otra en su lucha contra el Pegaso. Algo que Ciprián aún no sabía.
La melena pálida del soldado se convirtió en un borrón blanco en el vidrio cuando alternó la mirada de Selena a la reina. ¿Me servías por piedad, entonces? Espetó Vesper sin darse la vuelta. Ahora que soy libre de la maldición dorada, ¿ya no soy tu rey? ¿Debería añadir escoger un nuevo soldado como mi mano derecha a la lista de ceremonias de hoy? Ciprián se arrodilló hasta que su nariz estuvo prácticamente pegada al suelo de obsidiana. Ruego piedad, majestad. Mi lealtad y mis respetos son vuestros hasta el día que me muera. Me encargaré de lo que me habéis pedido. Vesper asintió, y Ciprián se marchó de la habitación y cerró la puerta. La llama tintineante del farol acentuó la respiración amortiguada y las críticas reprimidas de las 3 personas que aún estaban en la habitación. Vesper siguió mirando fijamente hacia la ventana, más allá del cementerio abandonado donde la tierra estaba cubierta de vides y flores. Una fuente de luz tierna que competía con el reflejo del brillo de la luna sobre los charcos de nieve deshecha. Un puñado de exploradores de la familia real se habían dirigido en aquella dirección hacía unas horas, siguiendo el camino de plantas y flores hasta la frontera del Grim. Según aquella trayectoria, la hipótesis del príncipe era que llevaba hasta la cueva Rigamort. Puede que hasta hubiera derretido un túnel a través de la avalancha de nieve que había cubierto la entrada. A causa del comportamiento impredecible y el delicado estado de los ciervos de la bruma, los exploradores no se sentían cómodos investigando en profundidad sin que les acompañara su rey. Regresaron con un mísero informe con pocos detalles. Una ráfaga de copos blancos atravesaron el cielo negro, cubriendo las estrellas. La predicción de Djadía estaba cumpliéndose. Vesper maldijo el tiempo. Ahora mismo no era un buen momento para semejante temporal. Tendrían que apresurarse antes de que la nieve lo cubriera todo de nuevo. El príncipe se frotó el rostro con las manos, agradecido de palpar sus facciones humanas, su suave piel y su barba rasposa, pero al mismo tiempo también echaba de menos sus alas y sus 4 patas y echaba en falta poder volar y atravesar grandes distancias en cuestión de segundos. Iremos a caballo hasta la cueva Rigamort. Seguro que al menos encontramos alguna pista, anunció Vesper, y dio media vuelta para dirigirse hacia la puerta, pero su madre se plantó delante de él. La reina Nova miró fijamente a Vesper, y le bloqueó el paso. ¿Iremos? ¿Pretendes deambular por las tierras yermas de nuestro reino cuando deberías estar preparándote para las ceremonias? Me parece bien que envíes a tus soldados. Pero tú debes estar aquí, consolando a Lady Lyra y tranquilizando a la reina regente. Es hora de que aprendas cuál es tu lugar como rey. Vesper frunció el ceño. Es hora de que tú aprendas cuál es mi lugar como rey, contestó el príncipe con un tono severo y con una brusquedad que indicaba que no toleraba que se opusieran a él. Aprecio y respeto tus consejos, pero de hoy en adelante, solo serán eso. Consejos. Ya sea en público o en privado. No eres mi comandante. Ni siquiera mi mano derecha. Siempre serás mi madre, pero te dirigirás a mí como un hombre que debe ser honrado, no como a un chico que necesita que lo mimen. El rostro de la reina palideció, y el tono azulado de su piel se volvió más blanco. Sus trenzas plateadas, que estaban entretejidas con su vestido, reflejaron la luz de los faroles cuando colocó una mano sobre el pecho de su hijo. La coronación y la boda están previstas para dentro de 1 hora. Por favor, reconsidera tus decisiones. Puede que sus súplicas le hubieran convencido en el pasado, pero no ahora que volvía a ser él. Si partimos ahora que la nieve aún está derretida, puedo ir y volver en la mitad de tiempo. Tardaría 5 horas y 6, como mucho. La mayoría de los arbustos cadáver están muertos, según el grupo de exploradores que he enviado. Y lo mismo ha sucedido con las ramas espinosas. Así que tenemos un problema menos. Vesper colocó una mano sobre la de su madre. Tenemos que hacerlo antes de que llegue la marea de la noche. ¿Qué pensará el pueblo? Insistió la reina. ¿O la reina regente y la princesa? ¿Qué imagen darás a los demás al marcharte a buscar a otra mujer? Nadie puede saber por qué estoy realizando esta expedición. Si alguien os pregunta, le responderéis esto. Soy el heredero de Nerecet que acaba de despertarse de un sueño profundo y que ha estado a las puertas de la muerte. Si deseo posponer las festividades durante unas horas para poner en orden mis pensamientos y evaluar cómo está afectando a mi pueblo este terreno alterado, nadie debería ir. Vesper hizo una pausa y negó con la cabeza. Nadie me cuestionará.